Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Loyola Rojas. Soy alumna del grupo CR04 y este es un proyecto de la asignatura Derechos Fundamentales y Mecanismos de Protección. Bueno, este proyecto consiste en hacer un video con una duración de mínimo 10 minutos. Sin embargo, espero no tener ningún problema debido a que mi celular no siempre tiene la capacidad de grabar tanto. Y en algunos videos que hemos hecho con anterioridad he tenido algunos problemas. Pero bueno, haciendo una pequeña introducción acerca de la materia, como decía, son derechos fundamentales y mecanismos de protección. Esto quiere decir que nos basamos específicamente en investigar, en buscar los derechos que existen, o más bien en los derechos que están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos derechos son los que se rigen y nos dan esa posibilidad de muchísimas cosas. Puedo decir que estos derechos son los que tenemos los seres humanos, bueno, específicamente los mexicanos, que los tenemos desde nacer. Algunas personas, algunas opiniones dirán que los derechos los tenemos desde antes de nacer. Sin embargo, desde mi punto de vista siento que no es así. Siento que los derechos están desde que nacemos, desde que ya formamos parte de una sociedad, desde que estamos prácticamente ya en vida, ¿no? Aunque desde el vientre tenemos vida, no pienso que formemos parte como tal de los derechos. Puede que me equivoque, pero es que esa es mi opinión con respecto a desde en qué momento los tenemos. Sin embargo, nos basamos en estudiar los derechos, en saber que nadie los puede violar, que nadie tiene ningún derecho de violar nuestros derechos. En caso de que alguien llegase a violar alguno, pues podríamos acudir a algún centro para poder, pues, denunciar esto. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede violar o puede despojarnos de nuestros derechos, así como nosotros no podemos renunciar a ellos porque forman parte de nuestra vida diaria, de nuestro día a día. Nadie nos lo puede quitar y mucho menos por la fuerza. Entonces, esto es muy importante. Esta materia se me hizo muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque los estudiábamos más allá de lo que solo es. Por ejemplo, si nosotros pensábamos, o sea, un ejemplo mío, si yo pensaba que a lo mejor tenemos derecho a la educación, ¿no? No solo significa eso como tal, o sea, tenemos derecho a la educación, pero desde muchísimos puntos de vista que son más grandes a que solo ir a la escuela y ya. O sea, se basa desde, pues, el derecho que tenemos dentro de la escuela, dentro de la institución, hasta afuera como alumno, ¿no? Entonces, los analizamos más allá de lo que cualquier persona puede analizar. O, por ejemplo, antes de esta materia yo decía, pues un derecho, pues es derecho a la vida, derecho a la educación. Y no me ponía yo a analizar qué había más allá de esa pequeña oración de decir derecho a la vida. No me ponía yo a pensar qué podía haber más allá de solo decir vida. Entonces, bien, después de esta pequeña introducción, pues pienso que la clase, porque este video es acerca de la clase del día martes 30 de noviembre y hablamos acerca de la positivización. Positivización. Este proceso es muy importante para que yo lo entendí de esta manera. Siento que es muy importante para que los derechos, por así decirlo, se mantengan de pie. Antes de esto hubo estaban los tiempos del iusnaturalismo, que fue donde se formó el proceso de positivización. Este proceso como que
como que, ay, se me fue la palabra, como que alzaba los derechos naturales, que son los derechos, pues, por así decirlo, principales, ¿no? Los más importantes o los que más, se distinguen. Entonces, bueno, según entendí, era un proceso que permitía que los derechos se mantuvieran, por así decirlo, de pie, que no existiera ninguna fuerza, ningún ente jurídico que los pudiera derribar, que nos los pudiera quitar o que los pudiera desaparecer de lo que es nuestra nación. Entonces, a esto existe un equilibrio entre el poder y la moral. El poder es aquella entidad que nos da esa como fuerza, esa como eficacia. Y la moral es lo que distingue nuestros valores. Entonces, desde mi perspectiva, puedo decir que se relaciona de manera que a lo mejor el poder hace que la moral se eleve y nada la derribe, que nuestros valores, que nuestros derechos siempre permanezcan pues a viva voz, a vivo pie, y que por ningún motivo nadie los pueda tirar y mucho menos dejemos que alguien más pues los derribe o nos los quite, nos despoje de estos, ¿no? Y bueno, también es un proceso muy importante porque forma parte de la teoría de los derechos fundamentales. Esto, pues, está de más explicarlo, ¿no? Si yo digo que la positivización es como el proceso que da la eficacia a los derechos naturales y después digo que la teoría que forma parte de la teoría de los derechos fundamentales, lo que se me viene a la cabeza de pronto es que, pues, es lo que viene relacionado a los derechos naturales, a lo más esencial, si son los derechos fundamentales, es lo más esencial, es lo que el derecho que en ningún momento nos va a faltar, el que siempre va a estar presente y que tal vez hay algunos derechos que no los tenemos, sin embargo existen unos que de pie tienen que estar ahí y nada los puede quitar. Entonces, se me hace muy, se me hace como que muy emocionante porque, pues dices, pues es un proceso y ya, pero después te pones a pensar y dices, pero es que este proceso inició en el naturalismo y forma parte de los derechos fundamentales y los derechos naturales, y también menciona muchísimo lo que es el equilibrio entre el poder y la moral, así como los derechos fundamentales son como el concepto más mencionado a este proceso. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia ha habido diferentes generaciones que se han llenado de diversas reflexiones que han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, pudieron existir generaciones donde hablaban acerca del derecho de la libre expresión, y tal vez tenían un concepto diferente a como lo tenemos ahora. No he investigado bien acerca de ese tema, porque acabo de pensar de eso en este momento. Sin embargo, me imagino que a lo mejor su libertad de expresión de antes, a lo mejor, no estoy segura. Y obviamente puede que me equivoque. Puede que a lo mejor su concepto hubiese sido que solo los hombres podían, pues votar, ¿no? Y a lo mejor esa era su definición para la libertad de expresión. Pero sin embargo, solo lo tenían los hombres. A lo mejor con el paso de las generaciones,
hoy en día podemos decir que libertad de expresión no solo lo tienen los hombres, sino que lo tenemos hombres y mujeres y cualquier ser humano que exista, sin importar su sexualidad, si es de a lo mejor género no definido, género creo que es no binario o binario. Entonces van cambiando todos los conceptos, tal vez solo se van añadiendo diferentes palabras, pero pues van cambiando, ¿no? Desde nuestro punto de vista social, como nuestro punto de vista a lo mejor económico, o diferentes puntos de vista que pues hacen que el ser humano pues vaya progresando generación tras generación. No solo, pues por así decirlo, va a sonar feo, pero pues no como quedarse en un solo lado, ¿sabe? Como avanzar, por así decirlo, ir hacia el futuro. Y también me disculpo, tengo muletillas y a veces me es un poco imposible darme cuenta de cuántas veces menciono alguna palabra. Bueno, por otro lado, hay una pregunta que dice, ¿qué quiere decir que los derechos no los crea el poder? Bueno, esto se refiere a que los derechos están encima del poder, ¿no? O sea, por ejemplo, un dueño de una empresa, ¿no? Bueno, es que se me facilita dar a veces ejemplos acerca de las empresas, ya que tuve formación en contabilidad y administración en bachillerato, entonces a veces se me facilita dar ejemplos así. Entonces, cuando se dice que el poder está que los derechos están encima del poder, el ejemplo que yo puedo dar es que a lo mejor un dueño de una empresa, ¿no? Si está el líder arriba, los empleados prácticamente están abajo. ¿Por qué? Porque no es que sean menos, simplemente dependiendo del organigrama, ellos siguen las órdenes del jefe. Y si el jefe está encima de los empleados, los empleados no pudieron haber formado esa empresa. ¿Por qué? Porque ellos están encima, el dueño está encima, por así decirlo, fue el dueño primero. Entonces, si los derechos, si el poder hubiese creado los derechos, el poder hubiese estado encima de los derechos, cuando no debería de ser así. Los derechos están encima, los derechos son los que nos dan prácticamente todo. Nos dan, por así decirlo, poder, pero por igualdad. No podemos aprovecharnos de ese poder que tenemos. Por ejemplo, si yo quisiera en este momento, podría aprovecharme de ese poder que me están dando los derechos y ya, tal vez estaría, no sé, intentando hacerme como tipo, como si fuera mejor que mi familia, ¿sabes? Como si quisiera estar sobre mis padres, ¿no? Entonces, las cosas no son así. No nos tenemos que aprovechar de este poder. ¿Por qué? Porque los derechos son los que nos hacen quienes somos. Son, pues, los que nos reconocen como seres humanos y el poder nunca pudo haber creado los derechos. Y, bueno, también está ¿qué pasaría si no se positivizasen los derechos? Bueno, si un derecho no fuera reconocido, si no fuera positivizado, bueno, como decía, pues si no se positivizasen los derechos, sería como que no se les está dando no se les está ejerciendo ese poder que se merecen. Bueno, no poder, más bien respeto. No se les está dando ese respeto que tienen pues bien merecido, ¿no? Y si nos ponemos a pensar acerca de un proceso pues que existe, que es el proceso de generalización, bueno,
es un proceso que define la identificación de los derechos fundamentales. ¿Qué pienso yo con esto? Me imagino que cuando se refiere a, pues, que identifica los derechos fundamentales, pues, está de más, ¿no? Yo digo que puede que este proceso como que les dé ese poder a los derechos fundamentales, ese poder que necesitan, ese poder que están que pues están proyectando. Si tenemos los derechos fundamentales, el proceso de generalización los va como a elevar para que tengan como que más como que se noten más. ¿Me explico? Puede ser algo que influya a la sociedad, a todas las personas, desde las personas más fuertes hasta las personas más débiles. ¿Por qué? Porque nos va a marcar. No encuentro otra palabra. De alguna manera, el proceso de generalización va a marcar a los derechos fundamentales y nos va a marcar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes tenemos esos derechos. O sea, no, como que no hay otra cosa que esté presente más que nosotros. O sea, no, por así decirlo, va a sonar un poco feíto y no es mi intención. Pero por así decirlo, los animales no tienen esos derechos que nosotros tenemos. Entonces a ellos no los va a marcar, no los va a favorecer, nos va a favorecer a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, somos seres que según esta Constitución todos merecemos esos derechos. Entonces es un proceso, pues, desde mi perspectiva muy importante, muy... no lo sé, muy destacante. Entonces, va a ser algo que de alguna manera marque a la sociedad. Está marcando a la sociedad en el momento que se está generalizando a estos derechos. También existen orígenes de esta generalización que se sitúan a hace pues muchas generaciones, porque por así decirlo, su poder se sitúa como dije, muchas generaciones atrás, ya que buscaban una nueva filosofía, un nuevo como punto de vista, un nuevo carácter que fuera universal, que pudiera como llenar a todos, a todo el mundo. Entonces, esto hacía que se protegieran estos derechos, ¿no? Así como se protegían los derechos, nos protegían a nosotros, nos protegen más bien a todos por igual, sin ninguna distinción. No porque, por ejemplo, si alguna persona es de otra religión, personas de otra religión reciben el mismo trato, la misma protección que personas de otra religión están recibiendo, que no porque yo sea de raza negra me van a discriminar o no voy a tener esa protección que merezco, o no porque yo sea, no sé, tal vez soy albino, albina, no porque yo tenga albinismo no voy a recibir protección, o no porque sea de tez blanca y ojos azules voy a tener más protección y más privilegios que las personas que no son así, que no tienen esos rasgos. Entonces, el fin de esto es, pues, protegernos. En general, es protegernos. Entonces, bien, con dos pequeños, por así decirlo, pequeños conceptos como lo son la generalización y la positivización, los derechos ya están muy protegidos así como nosotros. Ya tenemos como más
tenemos más como certeza de que nadie nos los va a quitar, de que están más protegidos tal vez que antes de que existiera la generalización, tal vez antes de que existiera la positivización, incluso tal vez antes del naturalismo. Entonces, ahorita podemos tener esa certeza de que posiblemente ya están más protegidos y ahora hay menos probabilidad de que nos quiten estos derechos, a menos, va a sonar feo, pero a menos que alguien nos despoje de la vida, a menos que existan esos esos pensamientos pues clasistas todavía, pero lamentablemente eso nos daña. Aunque tal vez, y solo tal vez una persona dentro de 100 personas, tal vez sea clasista, pero esa persona tiene un poder tan grande que puede hacer que sus pensamientos se vayan extendiendo y posiblemente pues nos quiten el derecho a libertad de expresión, que si soy mujer no tengo derecho a hablar, gente machista, gente misógina, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo muy grave y después de que termine el cuatrimestre voy a borrar el video. Mi cuñada, la pareja de mi hermana, tiene problemas con su familia. Entonces, como sé que nadie ve mis videos, tendré esa pequeña confianza de describirlo. Existe un fiscal cerca de donde vivimos. Bueno, ahorita estamos viviendo en Huejotzingo. Existe un fiscal que no quiso tomar declaración de mi cuñada y los argumentos que utilizó fueron que, por ejemplo, por ejemplo, si su papá le quiso pegar o si algún hombre le quiso pegar y quiso poner denuncia, el fiscal, las palabras que utilizó fueron: es tu papá, vive ahí. O sea, en esa casa, en su casa, pues prácticamente de donde ella creció, ¿no? Fue como de... Él puede hacer lo que quiera hacer. Y si quiere entrar a esa casa, aunque se tenga que brincar, se va a brincar. Porque ahí vivió toda su vida y pues no tienes ningún derecho. Está más que claro que ese hombre es una persona misógina, es un machista, y que si un hombre le llegara a pegar a una mujer, si un hombre le pudo haber hecho algo a mi cuñada, a mi hermana o a cualquier mujer, estoy muy segura, tal vez son palabras que no debería, pero estoy muy segura que ese hombre lo único que hubiera hecho sería, a lo mejor lo hiciste enojar. Entonces nos estaría despojando de lo que la Constitución nos está dando. Nos estaría quitando los derechos que tanto estamos pues anhelando conservar siempre y que nadie los rompa. Entonces, por eso para mí es muy importante el proceso de generalización, porque nos va a proteger, o sea, los derechos nos van a proteger, mismo nos va a proteger pues prácticamente de todo y a todos por igual. Entonces, a mí se me hace muy importante, se me hizo una clase muy larga y no quiero seguir explicando por qué. Porque sería como que darle mucha vuelta a esto, ¿sabe? Tal vez hay conceptos diferentes, pero lo que más me llamó la atención, lo que más como que me motivó a hacer un video y que mi celular me está dando la oportunidad de que sea tan largo, es que se basa en los derechos fundamentales, en que de alguna manera pues los tenemos, ahí van a estar, nadie nos los puede quitar y de cualquier forma solo van a traernos, por así decirlo, nos van a traer como bien. Aunque puede que en algún momento no sea como esperamos, pero
estos temas son importantes y nos van a brindar muchos conocimientos, ¿no? Desde la generalización, como decía, el naturalismo, pues todos los conceptos que hay relacionados a los derechos. Entonces, fueron unas clases muy importantes. No soy muy participativa. Soy una persona muy penosa. Me da mucha vergüenza hablar y no sé de dónde saqué la confianza para hablar ahorita. No me gustan las cámaras, no me gusta hacer videos, no me gusta convivir con las personas. Soy como que muy cerrada, ¿sabe? Entonces, no participo. Pero aunque no haya participado, las clases se me hicieron muy tranquilas, muy interesantes, porque al final de cuentas solo conocía nuevos conceptos y, por ejemplo, la palabra iusnaturalismo no la había escuchado en lo que es en el área de derecho, ¿no? Tal vez la había escuchado en el área de administración, pero tal vez significaba otra cosa. Entonces, es muy importante esto. Se me hizo un tema muy importante, así como el proceso de internacionalización que de alguna manera pues se despliega en el ámbito jurídico, ¿no? Pero esto es para la protección de los derechos humanos. Entonces, como que de alguna u otra manera estos conceptos nos llevan a lo mismo. O sea, por ejemplo, aquí tenemos iusnaturalismo, aquí tenemos generalización, positivismo, y tenemos internacionalización, y en el centro tenemos derechos humanos. Entonces, todos tienen como una flechita que se van despegando hacia el centro, hacia los derechos. Entonces, pues de alguna manera todos estos conceptos nos llevan a conocer más acerca de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de los derechos naturales. Entonces, son temas que necesitan muchísima atención, muchísimo análisis, y más que nada, pues, escuchar o entenderle, si leemos, entenderlo, analizarlo y saber hacia dónde va esto, ¿no? Entonces, esta clase siento que nos dio la oportunidad de conocer nuevas cosas, de pues saber más allá de lo que ya sabíamos, o específicamente de saber más acerca de lo que ya no investigamos. Y bueno, para terminar, voy a citar una pequeña frase, pues muy, muy bonita. Bueno, es pequeña, pero es muy bonita y la citó en algún momento Juan Pablo II. Y dice: el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y agradezco las clases que nos dio y la confianza que nos brindó. Y muchas gracias. Mi nombre es Daniela Loyola Rojas y estoy muy feliz por haber tenido una materia tan interesante y porque nos haya motivado específicamente a saber más acerca de los temas que nos presentó. Gracias.